Bueno, buenas noches. Nos encontramos en este nuevo año 2026, reiniciando los capítulos de podcast Medicina Interna con Amores. Nos habíamos tardado un poquito por mucho trabajo, esa es la realidad, afortunadamente, ¿verdad? Pero nos iniciamos este año bastante bien. Vamos a hablar en esta noche temas diversos de medicina interna, como ya saben, que tienen que llevar un poco de otras subespecialidades. Y el día de hoy tenemos a nuestro invitado de hematología, hola. Samuel Hernández, ¿va? Hernández, ¿va? Samuel Sí. Hernández González. Hernández González, perdón. Charlie, ya la regué. Entonces, vamos a platicar estos temas. Y bueno, espero que nuevamente esta plática de este primer año sea completamente enriquecedora, ¿no? Entonces, mira, normalmente, fíjate, Samuel, primero que nada, como todos, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Por muchas gracias, con nosotros. sí, claro. Muchas gracias por invitarme. Sí, muchas gracias por invitarme a la queso audiencia. nomás de papa, ¿no? Oye, siempre les digo, oye, pues platícame tú, que de dónde vienes, que si tu universidad, pero como que yo he visto que como que se traban o se apelan al inicio, ¿no? Entonces, como que no le saben. Entonces, ya lo que estaba yo pensando es que voy a preguntar directamente. Como todo, tú no eres oriundo de aquí, de la ciudad de Tabasco, eres de Guadalajara, Yo soy ¿no? de Guadalajara, yo soy de Jalisco. Pues fíjate que ya tengo varios años, aquí ya 4 años en Tabasco. Yo estudié pues, en Guadalajara, todo, desde el kinder, todo primario, hasta medicina general, allá en Guadalajara. Después, el primer año de medicina interna, allá en una subsede de centro médico, ahí mismo en Guadalajara. Y ya después los años restantes de Mato, también ahí en Centro Médico. En el CMO, que le llaman. En el CMO, de Centro Médico, ¿no? De Occidente, sí. O sea, que desde el R1 de Medicina Interna siempre estuviste Siempre ahí. fue, incluso, por ejemplo, si no me hubiera derivado a Hemato, hubiera terminado en Occidente, en CMNO. Claro, ahí mismo, pero sí te tocó a ti mismo ahí todo, sí, ¿no? todo me tocó. Entonces eres hematólogo de Guadalajara, del Occidente, básicamente, del Occidente, ¿no? del país, exacto. Y te viniste a radicar acá. Me vine a radicar, sí, ya cuando terminas la especialidad, pues el IMSS te ofrece una base. Y en este caso, pues, dijiste, claro dije, sí, Villahermosa, vamos a seguir la chuleta, ¿no? No, fíjate que cuando llegué, o sea, te soy bien franco, dije yo en cuanto pueda me regreso, ¿no? Porque... ¿Qué es Tabasco, dijiste? ¿Dónde queda eso, no? No, o sea, pero pues ya con el paso de los años, pues ya te vas acostumbrando, tu círculo social, tus pacientes y todo eso. Y creo que entre más pasa el tiempo, pues más complicado. Como que ya menos te quieres ir, sí, ¿no? Y ahorita como... Excepto el clima, o sea, el calor de Villahermosa está feo. Que ahorita está bastante sabroso. Está súper a gusto, digo, ya está empezando el calorcito, pero... Sí. Fuera del clima, todo bien, la verdad. ¿Ya te gustó la algarabía tabasqueña? Ya me gustó la feria, ya casi va a empezar. De hecho, sí. No pendiente que uno, ¿no? Y eso que no es de aquí. Pues sí, qué bueno. Digo, de la hematología en general, pues ya son muchos los temas en general, ¿no? Que se va viendo a través del tiempo, ¿no? Entre la medicina interna. Pero de los temas que más abundan en la población en general, creo una muy importante que me gustaría iniciar a tocar sería la anemia, ¿no? Que casi todos los pacientes, doctor, es que tengo anemia, es que vengo porque me dijeron que tengo anemia, o etcétera, ¿no? Y les gusta estar utilizando o preguntan mucho también muchos médicos generales como cuál es uno de los manejos más pues aceptados para el tratamiento de anemia. Y pues no sé qué nos puedes como platicar así en panorama, pues primero a grosso modo el abordaje del tratamiento de los pacientes con anemia y cuál es la definición realmente de la anemia, claro. ¿no? para poder partir de ahí, ¿no? Fíjate que, sí, de entrada, pues hemato es una especialidad que la mayoría de las personas no saben que existe, ¿no? Es como que, siempre me preguntan, incluso en mi familia, como no hay médicos en mi casa, me voy a ir a hemato, ¿y eso qué es, no? Es como que, entonces digo, ahorita ya saben. Pero es una especialidad pues, que es poco conocida y los pacientes que la conocen pues porque ya tienen un diagnóstico como tal, ¿no? Y ya llevan seguimiento. Hemato en general podemos como dividirla en 4 grupos grandotes. Uno, hemato benigna, que es donde entran las anemias, plaquetas bajas, todo eso. Hemato maligna, linfomas, leucemias. Coagulación, que también es algo bien común, trombosis, sangrados. Y la parte de banco de sangre o del trasplante de médula ósea, que es medicina transfusional. Entonces, esos 4 grupos son como los más importantes. Nuestro día a día en la hemato, tanto en la consulta privada como en la institucional, pues es hemato benigna, anemias y trombocitopenias, como bien lo dijiste, ¿no? La anemia, pues es la disminución de la hemoglobina, ¿no? Disminución de
de los glóbulos rojos, que son las células que llevan el oxígeno a nuestro cuerpo, en hombres por debajo de 13, aquí al nivel del mar, y en mujeres por debajo de 12, ¿no? Entonces, obviamente, entre más bajita está la hemoglobina, pues es más severa la anemia grado, y hay más síntomas, ¿no? Y es bien importante esto por la prevalencia, ¿no? La prevalencia de las anemias es bien grande. Se dice que a nivel mundial, más o menos hasta una tercera parte de la población tiene anemia, ¿no? Quizá puede ser muy leve, pero pues bueno, al final de cuentas pero ahí está, ¿no? Anemia, exacto. Y un error o una situación que es bien frecuente es de que se piensa pues que todas son por falta de hierro, ¿no? O que a todas las anemias hay que tratarlas de la misma forma con anemias. Con hierro. Con hierro. Y sí, pues si bien es cierto, la anemia más común de todas es la anemia ferropénica, que es por deficiencia de hierro, pero hay más, ¿no? Y es importante saber eso, ¿no? Clínicamente todas se van a aparecer, ¿no? Todas van a cursar con síntomas que son muy inespecíficos, o sea, realmente cansancio, fatiga, ¿no? Que bien puede estar, a veces la dejamos pasar por alto, ¿no? Pensamos, pues el trabajo, el estrés, me desvelé, estoy estudiando, entonces, como son síntomas tan inespecíficos, pues no es como que, voy a ir con el hematólogo porque tengo cansancio, entonces lo dejamos pasar por alto. Casi siempre vamos de primera instancia con un médico general y ya pues el médico general es quien debería pues, diagnosticarlo y dar tratamiento, ¿no? Por eso la importancia de las anemias, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo, yo ahorita que tengo, no sé, estudiantes o residentes así, digo, mira, si quieres ser hematólogo, adelante, estudia más a fondo, pero si no quieres ser hematólogo, con que me sepas anemias, Listo. El abordaje general, porque pues, la cantidad de pacientes con anemia es bien grande. Y llegan exacto. En el mundo institucional todos tienen anemia. Y todos quieren ir con el hematólogo y se satura una consulta y pues innecesaria lo pusimos decir en ese momento. Sí, o sea, de cierto modo porque pasa mucho, por ejemplo, con gine, ¿no? De que la paciente tiene sangrados menstruales bien abundantes y así es como que hemato. Ok, si tienes anemia ferropénica por pérdidas, exacto, yo te la puedo corregir, pero pues el trasfondo son los miomas. Los miomas, el sangrado, exactamente, ¿no? Entonces, y aplica para cualquiera, ¿no? Pacientes renales ni se diga, pacientes con, múltiples comorbilidades. El diabético muchas veces tiene anemia por enfermedades crónicas, justamente, ¿no? O los hipotiroideos, por también, la megaloblástica, ¿no? Entonces, sí es un padecimiento, como bien mencionas, muy, muy, muy frecuente. Es muy frecuente. Y que sí, en teoría, el médico general tendría que dar un abordaje un poquito más, más de lleno, o ellos tendrían que tratarla, ¿no? Sí, exacto. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, que es muy frecuente, ¿no? Que llega el paciente con la de, doctor, es que vengo así con mi laboratorio porque tengo anemia. Ya dijiste que los valores en hombres es 13 y en mujeres es 12. Y llegan porque es que tengo 11.5, ¿no? Fíjate que sí, también es común que pase eso. En esos casos, digo, hay que interrogar, por ejemplo, si tienes síntomas o no y todo eso, ¿no? Y siempre, pues a veces, aunque sea mínimo 11.5, 11.8, más que enfocarnos en la anemia, ver el por qué, ¿no? La causa, o sea, creo que es mucho más importante ver la causa. Intentar buscar el por qué está intentar buscar, porque a lo mejor esta anemia de 11.5, 11.8 no es algo tan relevante, pero pues si no identificamos la causa de fondo, en los próximos meses, próximos años, aparte de que el problema de fondo se puede agravar, pues la anemia va a continuar, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho 11.5, un hombre suponiendo, un hombre con 11.5 de hemoglobina, quizá no es, 12.5, quedamos que es 13 para hombres, ¿no? 12.5, anemia súper leve, pero ya a lo mejor cuando hacemos exámenes de abordaje vemos que tiene sangre oculta en ese positivo. Entonces como que interrogando si tiene antecedentes heredofamiliares de cáncer o algo así, pues ya como que ir haciendo tamizaje para cáncer de colon, por ejemplo, porque muchas enfermedad ácido péptica, sí, ¿no? También, exacto. Que les da pues hemorragias o sangrados gastrointestinales y provoca sangre en las evacuaciones, ¿no? Entonces como que, la anemia ahorita no me preocupa, es lo de menos, claro que hay que tratarla, pero a ver, me interesa más qué hay detrás de todo esto, ¿no? Sí, y por ejemplo, cuando te llegan pacientes así en tu consulta de abordaje, pues obviamente, como bien comentas, un contexto no es como tu materia realmente. Por ejemplo, ya pusiste el ejemplo, una mujer joven con periodos menstruales abundantes, un hombre que tiene sangrado oculto en heces, ¿no? O el escenario de un paciente renal que propiamente por su enfermedad crónica les da pues un proceso de anemia. Entonces tu abordaje, tú como hematólogo, ¿qué realmente haces? Si le dices, no, pues sabes que hay que hacerte todo el protocolo de hacerte endoscopía, valorar tus valores de hierro,
o siempre los tenés que como remitir con el especialista en este caso, ¿no? Que pertinente. Al pertinente. O tú, ¿cómo crees que pudiese ser como mejor el abordaje en la medicina general? Porque también no solamente contigo llegan con el médico general, básicamente. Yo creo que, por ejemplo, es importante ver pues hacer un adecuado interrogatorio, ver cómo por dónde va el asunto. En la biometría, que es un examen tan básico, tan indispensable, nos da muchísima información, porque, por ejemplo, dependiendo los volúmenes de los eritrocitos, es decir, si es microcítica hipocrómica, normo, macrocítica, nos puede orientar hacia una posible causa. Suponiendo que fuera una microcítica hipocrómica, apuntaría meramente a deficiencia de hierro, y yo creo que estaría de más pedirnos en niveles de folatos o niveles de B12, porque sabemos que esas cursan con macrocitosis, ¿no? Entonces, como que más bien como identificando ahí el patrón de la anemia, así es, podemos ir solicitando. O por ejemplo, si es una anemia normo, a lo mejor puede ser una anemia por enfermedad crónica. Y si el paciente pues tiene diabético, hipertenso, no sé, de larga evolución, hay que ver cómo está riñón también, ¿no? Pues, entonces, para ir como clasificando, como bien mencionas, ¿no? Entonces, como que es muy importante que desde un inicio se vaya abordando acorde a los parámetros que nos dicta a final de día la medicina, ¿no? Ya cuando identificamos algo, por ejemplo, como te comentaba, lo más común, anemia ferropénica. Vemos que si es una mujer y vemos que, o sea, es francamente pérdidas ginecológicas, obviamente referir a ginecología, pues y para que se manejo, exactamente, ¿no? Y ya que se le puede dar una sustitución de tratamiento, sí, ¿no? Sí, claro. Porque también es muy frecuente que lo que estás mencionando o lo que estamos mencionando ahorita, que llega el paciente y es que ya me estaban dando hierro, doctor, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tú mencionas es, y lo que es básicamente, que hay anemias por deficiencia de hierro, hay por deficiencia de folatos, y hay otras anemias crónicas que propiamente no tienen una deficiencia de algo, pero sí puede permanecer unos niveles bajos por sus enfermedades, y obviamente el tratamiento no es igual. Sí, o sea, no a todos les toca hierro definitivamente. Sí, no, y al contrario, en ocasiones puede resultar contraproducente porque estamos sobrecargando el hierro. Por ejemplo, un paciente, se me ocurre, renal, que sabemos que tiene anemia por múltiples mecanismos, que muchas veces hay que estarlos transfundiendo pues, por niveles tan bajos de hemoglobina. Cada transfusión de forma periódica pues cursa con una sobrecarga de hierro, y si aparte le estamos dando hierro, ya sea intravenoso o vía oral, pues a largo plazo puede, se sobrecarga más, ¿no? Condicionar otras enfermedades, justamente, ¿no? Entonces sí, no todas las anemias es por falta de hierro, y es bien importante esto, porque muchos pacientes, como te comentaba, de primera instancia no llegan con el hematólogo, casi pasan por médico general o por otros especialistas antes de con nosotros, y cuando llegan con nosotros es porque ya tienen varios meses tomando el hierro, y realmente pues no ven un aumento franco, ¿no? Mejoría. Y también es como que, a ver, ¿cómo te lo estás tomando? Porque también es eso, ¿no? Eso, también como... porque el hierro... ¿Cómo se toma y cuál es el mejor hierro? Porque hay bastantes. Sí, hay un montón de presentes. Fíjate que realmente en cuanto a efectividad, pues todos son como muy parecidos, ¿no? Digo, no voy a decir nombres comerciales, pero en cuanto a la sal, el sulfato ferroso, el fumarato ferroso, el carboximaltosa, o sea, hay un montón. Realmente todos son como muy bioequivalentes, pero aquí es la absorción, ¿no? Resulta de que el hierro tiene que absorberse con un pH ácido. Entonces, el paciente, si se lo toma con los alimentos o después de los alimentos, ya está alcalino el pH y ya no se va a absorber de la misma manera. De hecho, la absorción es casi nula. Entonces, tenemos que tomarlo preferentemente en ayuno y mucho mejor con vitamina C porque favorece la absorción. Algún cítrico o tableta de vitamina C, ¿no? Entonces es la manera correcta que hay que tomarlo. Y realmente, de acuerdo a la evidencia, una sola toma al día es suficiente. Incluso una cada 48 horas, porque me ha tocado ver que una cada 8 horas. Como para que suba más rápido. Para que suba más rápido, ¿no? Y pues no, más no es mejor que menos. De hecho, menos es más, siempre decimos, ¿no? Exactamente. Entonces, el hecho de que demos dosis tan elevadas de hierro como una tableta cada 8 horas, solamente nos va a incrementar los efectos secundarios, como estreñimiento, exactamente náusea, sabor metálico, distensión abdominal, y no es que sea mejor. Entonces, uno cada 24 horas o incluso uno cada 48 horas es suficiente. De la forma correcta puede ser suficiente. Claro que hay que ver el nivel de hemoglobina y de hierro, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una anemia muy grave con unas reservas de hierro bien depletadas, quizá el hierro vía oral no es la mejor opción. Quizá en esos casos conviene mejor, ¿no? Esa transfusión
o hierro intravenoso. Exactamente, sí. Sí, porque cambia el contexto, claro, no es lo mismo tener, como lo que dijimos ahorita, una anemia de 11.5 o 12, a tener una anemia de 5 o 6, sí, ¿no? Claro. Que ya el contexto es una deficiencia de hierro muy marcada, justamente. Si es que existiera, más una anemia con severidad, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí el abordaje es como completamente es muy diferente, claro. Y más que fijarnos como en la cifra como tal, en el número, pues es ver el paciente, ¿no? Porque hay pacientes, la estabilidad, justamente, justo. Hay pacientes que con 8 de hemoglobina están súper mal y hay quienes con 6, tranquilo, ¿no? Entonces, como si nada. Entonces, como dicen, vienen todo papujo, pero sí, o sea, sí, de repente me toca ver la semana pasada un paciente con 2.8 de hemoglobina. Doctor, ya me siento un poquito cansado. Y es como que 2.8, transfusiones, claro. Sí, y hay pacientes que a lo mejor con 9, 10 se sienten muy mal y pues bueno, quizá en esos casos pudieran ameritar transfusión. Entonces, sí, como todo hay que aterrizar. Si hay un paciente con una deficiencia muy marcada de anemia, creo que el mejor camino siempre va a ser como una transfusión. Sí, claro. Y aparte del suplemento ¿cuánto es el tiempo que debe de tomar un paciente con deficiencia de hierro vía oral? Porque pues hay gente que tómelo y llevan años, de 3 años tomándolo, doctor, para que no se me baje, porque si no se me baja. Hay gente que llega así, ¿no? Como que, y es que el día que no me tomé el hierro, no, ese día me sentía mal. Entonces, ¿cuánto es el día lo indicado, aparte de tomar valores, no? Sí, claro. Fíjate que, por ejemplo, lo recomendado son 3 meses, porque también me pasa mucho de que me lo indicaron por un mes, y ok, un mes quizá no es suficiente para normalizar las reservas de hierro. Entonces se dice que al menos unos 3 meses de hierro vía oral puede ser suficiente siempre y cuando tratemos la causa de fondo, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Si persiste con hipermenorrea, si persiste con hematoquesia, melenas, puede durar muchos años pues nunca y no va a haber mejoría, ¿no? Es un círculo vicioso. La misma está saliendo, exactamente, ¿no? Entonces tratamos la causa, la detenemos y con 3 meses, digo, claro, depende de las reservas, pero más o menos 3 meses es el tiempo que tengo que estar tomándolo de la forma correcta. Oye, y fíjate, algo que a mí en lo personal como que me da un poquito de cosa siempre que lo veo, por no decir siempre me encabrona, que viene el paciente con la eritropoyetina, con la famosa eritropoyetina. Y es que ya me están dando eritropoyetina para la anemia. ¿Qué onda con la eritropoyetina? Pues ¿Tú qué opinas como máster de la hematología? Que son indicaciones... Como tratamiento para anemia. Sí, exacto. Son indicaciones muy particulares, ¿no? Puntuales. Son bien puntuales. O sea, la eritropoyetina, sabemos que es un agente estimulante de la eritropoyesis, pero, por ejemplo, si hay un déficit vitamínico de hierro, pues, ok, la médula va a decir, ok, pero ¿cómo quieres que trabaje? ¿De dónde produzco? ¿De dónde agarro? No, o sea, dame hierro y yo con gusto te... Sí. Entonces, las indicaciones puntuales de la eritropoyetina pues van a ser anemias casi siempre por enfermedad crónica, incluyendo pacientes renales, ¿no? Que es como el ejemplo es el prototipo, más claro, ¿no? Exactamente. Un paciente renal, hay que darle eritropoyetina porque pues su riñón no puede producir eritropoyetina, aparte hay que tratarla, ¿no? O sea, no tiene la producción porque el riñón dejó de funcionar, básicamente. Entonces, otra indicación muy puntual son anemias por enfermedad crónica. El diabético de larga evolución descontrolado, el paciente con hipertensión. Como en estos casos no hay una deficiencia de vitaminas o de hierro, y el mecanismo es pues por aumento de una hormona que es la epsidina. Una inflamación crónica. Una inflamación crónica. A nivel hepático, entonces, justo hay que dejarle un agente estimulante, ¿no? Habitualmente con cifras menores de 10 de hemoglobina, es como que, bueno, podemos dar eritropoyetina, pero quizá esas indicaciones, ¿no? Fuera de eso, una anemia carencial con eritropoyetina, pues para nada. Sí, claro, porque tienes que darle hierro al final del día, sí, justo. Y otro ejemplo en el cual usamos mucho eritropoyetinas, pues son en pacientes oncológicos o hematológicos, ¿no? Que están recibiendo quimioterapia, por ejemplo, que sabemos que en esos casos la anemia, pues es por la quimioterapia, y pues una forma más efectiva, además de la transfusión, de subir su hemoglobina, pues es con eritropoyetina, exactamente. Y para también intentar disminuir un poco la sobrecarga que estamos mencionando, transfusiones, el hierro y todo este relajo, ¿no? Sí, exacto. Entonces le damos la quimio y si lo podemos aguantar sin transfusión, eritropoyetina. Mejor, ¿no? Claro. Exacto. Y si de plano no hay otra, pues bueno, transfusión. Sí, porque es muy frecuente que la gente siempre viene y es que me están dando la eritropoyetina, ¿no? Y vienen así, una anemia leve, y me dicen, ¿lo puedo seguir tomando? ¿No? Y yo así, bueno, aplicando. Y yo, pues, si ya la compró, pues ya aplíquesela. Porque, pues porque aparte es cara, ¿no? Al final del día. Pero sí, es muy frecuente que la población se acostumbre, no sé en qué momento alguien dijo que ese es el tratamiento para anemias, ¿verdad? Porque es mejor y sube más rápido, ¿no? Y aparte también el tabú en México, yo pienso, y todavía, de que si me lo inyectan es mejor.
Es un tabú, sí, siempre, sí. ¿No? No, para todo, ¿verdad? Antibióticos y todo. Sí, me lo puede inyectar es más rápido. Más rápido. Entonces, como que crean de que ¿para qué me lo tomo si me lo puedo inyectar? Sí, ¿no? claro. Pero claro que la eritropoyetina tiene una indicación muy puntual, sí, ¿no? Claro. Que no debería de estarse aplicando. Oye, y en el concepto de las anemias por las deficiencias de la vitamina B12 y de los folatos, que son un poquito menos frecuentes, ¿no? Son menos frecuentes, de hecho. Ambas son macrocíticas. Vamos a ver en la biometría volúmenes incrementados. Es más común ambas son raras, pero dentro de lo raro, lo más común es la de deficiencia de ácido fólico. La de B12 realmente es muy rara y ambas, al ser nutrientes indispensables para la síntesis de ADN, pueden cursar no solamente con anemia, sino también a veces cuando el déficit de estas vitaminas es muy severo, pueden cursar con pancitopenia. Entonces, aparte de síntomas neurológicos, ¿no? En el caso de la B12. Son anemias muy raras. Y en esos casos casi siempre se puede deber a problemas de malabsorción, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con bypass, Que hoy en día es muy frecuente que las personas que se operan y que después están mal informados, ¿no? Los bypass o los manga gástricos, ¿no? Sí, exacto. Pues por el sitio de absorción de esos nutrientes, es común que tengan anemia por deficiencia de folatos en esos pacientes, ¿no? Pero sí, en la población general son raras y quizá pudiera ser un poquito más común en pacientes infancia, adolescencia, ¿no? Sí. Por la baja ingesta de alimentos ricos en estos nutrientes. Sí, y después, por ejemplo, mucha gente después pregunta, oiga, doctor, pero entonces, ¿en dónde adquiero? Porque siempre una indicación, pues coma alimentos más ricos en hierro o coma alimentos más ricos que tengan folatos, ¿no? Exacto. Entonces siempre preguntan, ¿y qué puedo comer? Fíjate que, por ejemplo, en cuanto a... si sirve, perdón, ¿no? Porque después creen que comiendo carne, ¿no? Fíjate es que si como carne, pues la carne trae sangre y sangre con sangre, sí, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y sobre todo, hay muchos mitos en esto. Fíjate, por ejemplo, el betabel. Doctor, ¿y puedo comer betabel? Sí, claro que puede comer betabel. Que le ayude, no tanto, pero, o sea, ¿por qué? El famoso frijolito. Exacto. De las abuelitas. Exacto. Sí tienen una cantidad ahí importante de hierro las leguminosas, fíjate, frijoles, lentejas, garbanzos, ok, sí tiene mucho, pero sí, en definitiva, las mejores fuentes de hierro sí son las carnes magras, ¿no? Carnes rojas. El hígado también es quizá la fuente. Pollo, sí, ¿no? el hígado encebollado es la mejor fuente de hierro, ¿no? Entonces, sí, carnes rojas, leguminosas, y, por ejemplo, en cuanto a folatos, son las hojas verdes, acelgas, espinacas, apio, espárragos, ese tipo de... Pero sí, después, digo, también no es como que se van a comprar 1 kilo de acelgas. Sí, justo. O sea, es un complemento exacto, ¿no? Es un complemento. Es como que, bueno, incluir en su dieta... esos alimentos. Ajá, exacto. No es como que todo el tiempo voy a estar consumiendo nopales o espárragos. Sí. Entonces, sí, porque después llega que ya me cansé, doctor, de andar comiendo frijol o cosas así. Ajá, que es lo muy frecuente. O hay gente, por ejemplo, que es vegetariana y que no consumen carnes, ¿no? Entonces, que dices, pues yo carne no como, doctor. Y entonces no estoy pensando en comer. O un escenario muy frecuente también está la de los que tienen una religión en específico y que no aceptan transfusiones de sangre ni nada, y después llegan con escenarios muy críticos, ¿no? Entonces son una parte muy compleja, ¿no? Sí, en esos casos, por ejemplo, fíjate, será una indicación también de eritropoyetina. Es como que, bueno, si es una indicación muy severa y no aceptando una transfusión sanguínea, se puede utilizar el factor estimulante que estamos platicando, más o menos, ¿no? Y sí, las anemias por deficiencia de vitaminas también casi siempre son un poquito más, menos frecuente, y que también pasa que por ahí hay un producto en hidroxicobalamina inyectada, y entonces también me dicen, si me lo puede inyectar mejor, doctor, ¿no? Sí. Pero yo creo que ahí se aplica, ¿no? Fíjate que sí. Por ejemplo, pasa mucho en problemas de malabsorción. En pacientes con bypass, muchas veces tienen que estarse aplicando su hidroxicobalamina de forma mensual posiblemente. ¿Cuánto tiempo? Indefinido. ¿Por qué? Porque justamente por el sitio de absorción de esos nutrientes... Donde se cortó. Exacto, es donde se cortó y no se está absorbiendo. Se perdió. Entonces, esos pacientes pueden tener anemias por deficiencia de folatos o de B12, y hay que estarle poniendo sus inyecciones de es mejor ahora sí que la sustitución, justamente, porque la tableta trae muy poca cantidad. Exactamente, ¿no? Y como pues nos estamos brincando el sitio de absorción, en esos casos sí es mejor. Entonces ahora sí que en ciertos escenarios sí es mejor inyectado. Exactamente. Acuérdense, ahí se aplica, no en todos. No en todos, exacto. Sí, es como bien comentas, realmente el producto de la anemia sí trae varios
como temas de abordaje, de tratamiento, y es muy frecuente que la gente confunda esa parte, ¿no? Y los niveles de anemia como tal, ¿no? Sí, exacto. También fíjate que un mito bien común, y que siempre me lo preguntan, es, doctor, es que si no me la trato, se me desarrolla la leucemia, ¿no? Es un mito muy común, y no es completamente un mito eso, de que si no me trato una anemia, se va a progresar una leucemia. Son cosas bien diferentes. Una anemia, cuando es meramente carencial, por deficiencia de alguna de esas vitaminas o del hierro, jamás va a progresar a una leucemia. Sin embargo, una leucemia, dependiendo del subtipo de las 1000 que hay, bien comúnmente cursan con anemia. Sí, claro, eso es que es otro contexto, ¿no? Sí, es un contexto muy diferente. Pero sí, o sea, hablar de anemias es un tema muy amplio, es muy, muy amplio porque, por ejemplo, ahorita estamos hablando solamente como de las carenciales por esos nutrientes, pero, por ejemplo, están otras que son, por ejemplo, las hemolíticas, ¿no? Que es también otro escenario muy diferente, con un abordaje muy diferente. Sí, claro. En los cuales los tratamientos son muy diferentes también. En el contexto de una anemia hemolítica, no tienen ninguna utilidad ni eritropoyetina, ni hierro, ni vitaminas, porque pues es un... Su proceso fisiopatológico es por autoinmunidad, por lo general, ¿no? Por autoinmunidad. Otros productos que te destruyen a ti, exactamente. ¿no? Y tienes que quitar a esos, ¿no? Sí. Sí, cambia completamente, o las que son, ¿cómo se llaman? Por la glucosa 6, fosfato, sí, o las talasemias. Exacto, también son un tipo de anemia hemolítica. Las anemias hemolíticas, de forma general, pues es de origen inmunológico, ya sea autoinmune o aloinmune, o de origen hereditario. Entre ellas las talasemias, deficiencias de ciertas enzimas, defectos de membrana. Estas anemias hereditarias habitualmente van a ser anemias moderadas, y en estos casos, pues, al ser un componente hereditario, jamás vamos a curarla. Es esperado que con los suplementos, ahí los folatos, la B12, pues, tengamos hemoglobinas estables entre 9, 10, 11 posiblemente. Hay talasemias, por ejemplo, que requieren transfusiones y así, pero pues de forma general, estas anemias hereditarias, pues no se pueden curar, las mantenemos nada más ahí. Permanecen, ¿no? Exacto. Y las que son de origen inmunológico, pues es así, podemos curarlas con tratamientos específicos, como los esteroides, ¿no? Que son medicamentos el tratamiento que sabe atacar la autoinmunidad, que provoca la destrucción de la hemoglobina, ¿no? Sí, justamente. Que también en esta parte de las enfermedades inmunológicas, avanzando un poquito más en el tema de la biometría hemática, pues también está el trastorno de las plaquetas, ¿no? Uh-huh. Que un trastorno de plaquetas es también en extremo frecuente en la consulta, ¿no? Yo pienso que siempre llegan, y es la misma historia, ¿no? Es que en el laboratorio me salió 150 plaquetas y estoy en el límite de lo bajo, claro. Entonces como que ya, y fíjese que ya me vi que aquí traigo un moretón, ¿no? Así como que te traen los moretones, ¿no? Y ven puntitos. Y acá también me salió, yo me acuerdo cuando fulanita de tal le pasó y se murió desangrada, ¿no? Que también es otro trastorno de las plaquetas. En cuanto al trastorno plaquetario o la deficiencia o la baja de las plaquetas, plaquetopenia, como es su nombre, ¿cuáles las enfermedades que más suelen acudir al hematólogo y que existen, pues? Fíjate que sí, ese iría nuestro segundo motivo más frecuente de consulta. Primero, anemias. Segundo, trombocitopenias. Como bien lo dijiste, pues muchas veces son asintomáticas, ¿no? Muchas veces nada más es porque por exámenes de rutina se ve que está por debajo del corte inferior, que son 150. Y también es un escenario muy grande, ¿no? La mayoría de las trombocitopenias van a ser secundarias a algo más. ¿Qué es lo más frecuente? Bueno, pacientes con hepatopatía, no sé, una cirrosis una hígado graso, por ejemplo, hepatitis, ¿no? Cualquier afección hepática puede cursar con trombocitopenia. De igual forma, sabemos que, por ejemplo, yéndonos a casos muy extremos, una persona con cirrosis, pues tiene hipertensión portal, hay aumento del vaso, secuestro plaquetario, y pues bueno, al final de cuentas, cuestiones hepáticas de las causas más comunes. ¿Cuál otra causa? Enfermedades reumatológicas. Muchas veces la trombocitopenia es solamente como decir la punta del iceberg de algo reumatológico de fondo, ¿no? Entonces, ahora sí que dentro de nuestro abordaje, claro, tenemos que ver sexo, edad, como todo, ¿no? ¿Qué síntomas tiene, dolor, ¿no? Etcétera, ¿no? Exacto. Por ejemplo, pero en el caso, por ejemplo, de mujeres sobre todo, siempre ver si no hay un trasfondo reumatológico. Por ejemplo, muchos pacientes con lupus debutan con trombocitopenia, ¿no? Es como que el anuncio de una enfermedad. Exactamente, sí. A veces, o en el caso de anemias hemolíticas,
también es como el aviso de que hay algo reumatológico de fondo, ¿no? Pero hablando de plaquetas, pues sí, cuestiones hepáticas, cuestiones reumatológicas, posiblemente tiroideas también, muchos pacientes hipotiroideos. Sí, también pueden tener. Exacto, debutan con trombocitopenia, ¿no? Sí. Ciertos fármacos también son, sobre todo... que a veces me ha preguntado, por ejemplo, hay pacientes que veo mucho de ASA, clopidogrel, ¿no? Ácido acetilsalicílico, clopidogrel, como leen en el internet, le preguntan al ChatGPT, que es un antiagregante plaquetario, entonces creen que sus plaquetas se destruyen, ¿no? También, bueno, no sé si a ti te llegan a preguntar, pero a mí sí me han preguntado. Sí. Yo, no le va a destruir su plaqueta, ¿no? Exacto. O sea, no es la causa porque es que una vez me dieron, un doctor me dijo que tenía que tomar siempre ácido acetilsalicílico para que mi sangre fuera más delgada, y ya vi que eso me puede destruir la plaqueta y yo creo que por eso la plaqueta está baja. Sí, no, pero no, como bien te comentas, o sea, esos medicamentos lo único que hacen es evitar la adhesión y agregación para que no se formen trombos, pero el número va a seguir igual, o sea, no nos van a destruir. Exactamente. Con otra, ¿no? Pero también está la parte de la trombocitopenia autoinmunitaria, que hablando de las anemias inmunitarias, pero que sí es como la primaria, ¿no? Que exactamente. El nombre, como bien comentas, que casi siempre un trasfondo son secundario a, ¿no? Sí. La inmunidad, del cirrótico, etcétera, pero también está la autoinmunitaria primaria. Sí, ¿no? Claro. Esta representa la minoría, más o menos un 20% de todos los pacientes con trombocitopenia sí se debe a un componente inmune primario. Anteriormente se llamaba PTI, púrpura trombocitopénica idiopática. Ahora no sabemos que no es idiopática, sino que es inmunológica. Ya tiene una etiología, un origen. Exactamente, y son anticuerpos antiplaquetarios, ¿no? Así como en el caso es como la contraparte de la anemia hemolítica. Si hay autoanticuerpos contra el eritrocito, nos da anemia hemolítica. Si hay autoanticuerpos contra plaquetas, pues una PTI, exactamente. Entonces, en estos casos el tratamiento es bien parecido. Hay que dar medicamentos para eliminar estos autoanticuerpos y la primera elección siempre son los corticosteroides. Claro, la base son esteroides, ¿no? Y en la causa secundaria pues sería tratar la causa secundaria. Justamente, sí, exacto. Porque sí es muy frecuente conmigo que llega el paciente cirrótico y que es que la plaqueta nunca le ha subido, doctor, ¿no? Que es una parte que a veces nunca le va a subir. Que les cuesta entender. Y hay veces que el paciente pues viene muy mal de todo lo demás, pero ellos como que tienen mucha duda sobre el trastorno de las plaquetas que no ha llegado a subir. Entonces a veces también cuesta trabajo poder hacer entender que pues como bien dicen, iba a subir. O sea, yo creo que como bien comentas, puede estar súper mal de otras cosas, pero ver el número de plaquetas, no sé, 70, 80, que es las cifras que más o menos un paciente patópata puede manejar, o sea, como que tenemos miedo a los sangrados, ¿no? Sabiendo que es mucho más peligroso una trombosis que un sangrado. Pero sí como que está esa preocupación, como que así tengas 100,000 plaquetas, 80,000, me voy a desangrar. Y claro que no, o sea, un paciente patópata difícilmente va a tener una cuenta de plaquetas normales, ahora sí que por lo mismo de su enfermedad, ¿no? Sí, por ese secuestro espléndico que hay, entre otras cosas. Entonces, pues hacerle mucho hincapié, bueno, por tu problema de fondo, es esperado que tengas esta cuenta de plaquetas. Si en algún punto hubiera plaquetas exageradamente bajas, bueno, en esos casos sí hay que transfundir, ¿no? Pues para... Y qué bueno que tocaste ese tema porque después es también frecuente. Doctor, pero no me tengo que pasar plaquetas, ¿no? En los escenarios, que creo que el punto que mencionas que no es necesario hacer una transfusión, al menos que haya algo muy puntual, que sería plaquetas debajo de 10,000 más o menos. Y manifestaciones a lo mejor de hemorragia. De hemorragia, sí, porque por ejemplo las PTIs, que es la que hablamos de origen inmunitario, muchas veces llegan a las urgencias con 5,000 plaquetas, 4,000 plaquetas, pero en esos casos está contraindicado hasta cierto punto la transfusión porque así mismo se transfunden, se van a destruir, ¿no? Por la presencia de estos autoanticuerpos. Entonces, a menos de que estuviera sangrando, hay que dar transfusión y al mismo tiempo no retrasar los esteroides, ¿no? Porque el tratamiento sigue siendo erradicar esos autoanticuerpos, ¿no? Pero fuera de esto, solamente si estuvieran por debajo de 10,000 y hubiera sangrados, hay que transfundir. Sí. Fuera de eso, si el paciente está sin sangrados y cifras de plaquetas 20,000, 30,000, 50,000, las plaquetas no son necesarias. Más bien no se le tendría que hacer nada. Exacto, más bien es ver el trasfondo. Un paciente patópata, pues toda su vida va a tener bajas las plaquetas. ¿No? Muchos pacientes, por ejemplo, la persona con hipotiroidismo, una vez tratándola, las plaquetas retornan a la normalidad. O también fíjate que otra causa muy común son pacientes con infecciones virales, por ejemplo VIH. Muchos pacientes con VIH pueden debutar
con trombocitopenia o con anemia, ¿no? Y esto es por un mimetismo que hay con una proteína del virus o sea, es como si fuera una PTI, haz de cuenta. Sí, contra el ¿cómo se llama? El anticuerpo. Sí, exacto. Entonces, como pues la carga viral está súper alta, bueno, pueden cursar con trombocitopenia. Que haya un mayor crecimiento de las plaquetas y de las anemias, entonces, bueno, de la anemia, perdón. Entonces, en estos casos, por ejemplo, es iniciar tratamiento para bajar la carga viral y las plaquetas solitas van a ir subiendo, ¿no? Sí, porque después también pasa de que quieren que les pases plaquetas. Exacto. Que fíjate que otro escenario que vi la semana pasada, que es el dengue, ¿no? Que el dengue, pues hay dengues que cursas con datos de alarma y con un sangrado muy importante y siempre me preguntan, doctor, ¿pero me va a pasar plaquetas? Y tú, no, es que yo me acuerdo que a mi tío primo le pasaban plaquetas y tú quedas, pues no, porque ahí el contexto también y el proceso fisiopatológico es una destrucción, como mencionas ahorita, porque un virus está haciendo una destrucción de manera aguda, pero en cuanto se quita, pues listo, sí, ¿no? Exactamente, entonces eso es importante, siempre pues las plaquetas pueden bajar, pero en los próximos días pues recuperan, ¿no? Sí. Entonces aplica lo mismo, si una persona tiene dengue y tiene plaquetas exageradamente bajas, como abajo de 10,000, bueno, en esos casos a lo mejor sí te transfundo, ¿no? Pero si tiene 50,000, 40,000, como típicamente pueden cursar esos pacientes, la transfusión no es necesaria, se va a autolimitar y van a recuperar una vez que se da el cuadro viral. Sí, claro, porque es muy frecuente que la gente quiere siempre que le des algo para que suba la plaqueta, ¿no? Que también creo que no es la indicación. Digo, por ahí regresando con el tema de la eritropoyetina, hay casos muy puntuales en los que sí tienes que dar unidades o medicamentos para ayudar a fortalecer o tener más plaquetas, como contextos nuevamente en enfermedades como leucemias, ¿no? O tratamientos con quimioterapia, que también es una parte de la hematología. Sí, fíjate que sí. Son medicamentos relativamente nuevos. Por ejemplo, el Trombopag es el más usado. Hay otro que se llama Romiplastin, que son medicamentos estimulantes de la trombopoiesis, ¿no? Pero igual, o sea, son indicaciones muy puntuales. Por ejemplo, en el caso de las PTIs, cuando ya son refractarias a esteroides, a rituximab, inmunoglobulina o a otros medicamentos habidos y por haber, usamos el Trombopag pues para tratar de subirlas, de mantenerlas, ¿no? Exactamente. Sí, porque ahí el riesgo sí de que haya un sangrado y que baje demasiado sí está muy latente, ¿no? O por ejemplo otra enfermedad que se llama anemia plástica, que es, ahora sí que cursan con pancitopenia. En esos casos también el Trombopag es un medicamento que usamos para que la cuenta de plaquetas pues vaya subiendo, ¿no? Sí, para que permanezca, ¿no? Son indicaciones también muy puntuales para dar esos agentes estimulantes. Que aquí es otro ejemplo de anemia, ¿no? Hablando de las anemias, que son tantas anemias y que no todas es igual y todas tienen un trasfondo fisiopatológico completamente diferente, ¿no? Sí, claro. En el caso de la... y también hay bueno, hablando de la anemia plástica, que básicamente lo que sucede es que no hay una producción de la médula a nivel del grupo sanguíneo, y también están las mieloide crónicas, ¿no? O las leucemias, pues las leucemias. Se me fue el nombre, pero en el adulto mayor, pero la fibrosis. Mielofibrosis. Mielofibrosis, que también hay un contexto de aplicación, por ejemplo, de eritropoyetina y de factores estimulantes, ¿no? Sí, claro. Son indicaciones también más raras, pero que también podemos utilizarlas, ¿no? Y que cursan con anemia y con trombocitomía. Exactamente, básicamente, son, ¿no? Lo que llamamos síndromes de falla medular. Exacto, o sea, que la palabra, el sinónimo sería pancitopenia, ¿no? Pancitopenia, todo está bajito, pero el nombre bonito, elegante, es síndrome de falla medular. Ahí entran, por ejemplo, una mielofibrosis, una anemia plástica, entran las leucemias, o sea, ahí son... Sí, que ya es otro contexto completamente aparte, ¿no? Sí, claro. Y platicando ahorita de estos temas, que ya nos vamos cada vez introduciendo un poquito más a los temas como más puntuales de las leucemias, pues el pediatra hematólogo, porque existe la subespecialidad, y el hematólogo de adultos conllevan ahí igual una gran variedad de leucemias, porque hay leucemias en niños y hay leucemias en adultos, y hay procesos de linfomas y linfomas en las poblaciones. ¿Qué nos puedes platicar así igual a grosso modo de la clasificación de las leucemias y de los linfomas? ¿O qué son? Porque después la gente como que no entienden, les es que tienes pues una neoplasia o cáncer, y la pregunta, ¿pero dónde? Y tú, pues en la sangre, ¿no? O sea, ¿cómo que en la sangre, no? Sí, claro. Fíjate que bueno, tomando ese punto de la hematología pediátrica y la de adultos, sí son, a pesar de que ambos vemos la sangre, son enfermedades bien diferentes, ¿no? Las enfermedades que vemos los hematólogos adultos rara vez pueden, o sea, por ejemplo, un mieloma múltiple, que también es un cáncer de la sangre,
un hematólogo pediatra jamás lo va a ver porque pues, son enfermedades propias de la edad adulta. Una leucemia linfocítica crónica jamás se verá en pediatría, o anecdótico posiblemente, ¿no? Y de igual forma hay ciertos síndromes genéticos sobre todo que son propiamente de los pacientes pediátricos, entonces la formación es muy diferente. Para nosotros ser hematólogos adultos tenemos que entrar primero a medicina interna, claro, hacer mínimo 1 año y de ahí hacer los 3 restantes de hemato. Y para un hematólogo pediatra tienen que hacer no medicina interna, sino pediatría, ¿no? Hacer sus años de pediatría y después sus 2 años de hematopedia. Exactamente, ¿no? Hablando de leucemias, pues sí, o sea, también es un mundo. Leucemia quiere decir cáncer de la sangre, ¿no? Y como bien lo comentabas, hay muchos subtipos. De forma muy general, hay 4 solamente, 2 agudas, 2 crónicas. Linaje mieloide, linaje linfoide. Entonces, linfoblástica aguda, linfocítica crónica, mieloide aguda, mieloide crónica. Cada una con un montón de divisiones, ¿no? En general, las crónicas, tanto la mieloide crónica como la linfocítica crónica, son de pacientes adultos o adultos mayores, ¿no? Mientras que la leucemia linfoblástica aguda, que hoy por hoy es súper común y quizá aquí en Tabasco es lo que más vemos, o sea, yo creo que de cada 10 leucemias agudas, 9 son linfoblásticas. Es más común en pacientes pediátricos o en adolescentes o adultos jóvenes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo varios pacientes y quizá la mediana de edad de las pacientes con LLA, linfoblástica aguda, 25 años posiblemente, ¿no? Sí, son enfermedades... Aguas, chavo. Sí, hay que checarlos. Hablando de edades ahorita. Hablando de edad de 25, 26 años, sí, justo. Lo malo es de que no hay forma de prevenirla. Ahora sí, como decía Robinson, creo que la única forma de prevenir el cáncer es no nacer. No nacer, no, sí. Lamentablemente no hay una forma de prevenir las leucemias. Claro que sí recomendamos pues estilo de vida saludable y evitar lo que ya sabemos, ¿no? Ciertos hábitos que pueden progresar, ¿no? Hacernos más propensos a ciertos cánceres y otras enfermedades, no precisamente oncológicas, ¿no? Pero sí, lamentablemente pues no hay una forma de prevenirlas y tampoco, a diferencia de ciertos cánceres que podemos hacer medidas de tamizaje, pues en leucemias no lo hay. O sea, hablando por ejemplo de las agudas, son enfermedades bien explosivas que estamos bien hoy y en una semana comenzamos a sentirnos mal y en 2 semanas estamos muy mal, ¿no? Son enfermedades así de inicio muy abrupto. Entonces, ahora sí que más bien aquí es la importancia de reconocer cuáles son los síntomas que nos pudieran orientar a que algo no está bien, a que pudiera haber alguna enfermedad de este tipo. Estos síntomas son fiebre, entonces una fiebre que no es explicada por algo como infección. Que es lo más frecuente en las infecciones, ¿no? Justamente, entonces fiebre sin causa aparente, sobre todo vespertina nocturna, acompañada de sudoraciones intensas, a veces hasta amanecen mojados en sudor, son y pérdida de peso, son los famosos síntomas B. Entonces, síntomas B no es sinónimo de leucemia linfoma, pero sí aguas, ¿no? Es como que nos están orientando, si estás ¿no? en la edad de 25 años. Estamos en la edad, tenemos síntomas B. En esos casos nos hacemos la biometría y vemos anemia, trombocitopenia, leucopenia. Que lo justo lo que estamos hablando, que hay pacientes que cursan con anemia, con plaquetas bajas, y no todo va a ser de una anemia sin trasfondo, pero sí puede ser este contexto una mala proliferación, sí, ¿no? Justo, ¿no? Entonces, aquí pues sí hacemos mucho énfasis en reconocer estos síntomas, ¿no? También, sobre todo en alguien que tenga antecedentes familiares de enfermedades oncológicas, pues con mucho más razón. Pérdida de peso también es algo muy, muy común, o sea... Pero pérdida de peso muy abrupta, ¿no? O sea, no sé, 5 kilos en 15 días o en un mes, o sea... Sí, porque después llegan unos de que, ay, doctor, es que he perdido peso, ¿no? Claro, pero estamos con dieta, con ejercicio, con ciertos medicamentos de moda hoy en día. Ok, pues o sea, no está mal, normal, ¿no? Sí. Es normal, ¿no? Pero sí, pérdida de peso sin causa aparente, más síntomas B. Sí, es una fiebre que es persistente también, no había que mencionar esa parte porque, digo, la fiebre no se quita, ¿no? Exactamente, o sea, si nos da un día, 2 días, no pasó nada, ¿no? Pero si ya tenemos 2 semanas con fiebre, ya no es normal. Ya no es normal, ¿no? ¿Y tú cuál crees que sea, como estás mencionando que la LLA o la leucemia linfocítica aguda es la más frecuente aquí en Tabasco, ¿no? ¿Tú crees que un factor de riesgo muy importante que existe en nuestro estado para desarrollarla o porque nomás, pum, aquí nos cayó como Yucatán le cayeron todos los cenotes, a nosotros nos cayó la leucemia? No, fíjate que creo que, haría falta una investigación formal y todo, pero creo que pudiera ser porque somos zona petrolera y tenemos todos los productos ahí en el ambiente. Sí, claro. El derrame del crudo y todo lo demás, sí, porque sabemos que los factores de riesgo para enfermedades hematológicas malignas son eso, justamente, productos químicos, agroquímicos, derivados del benceno, del petróleo, o sea, todo eso
Por ejemplo, allá en Guadalajara, donde hice hematología, yo creo que la gran mayoría, un 60%, eran mieloides agudas y un 40% linfoblásticas. Y llego aquí y 90% linfoblásticas y en pacientes bien jóvenes, o sea, en pediatría ni se diga. Te cambió como, sí, o sea, como que, el contexto de, claro. Literalmente que sí sucede, ¿no? Y está escrito en la medicina, Ajá. que por regiones hay enfermedades diferentes, ¿no? Y Ajá. justamente este contexto, pues te preguntaba que aquí en Tabasco hay mucho cáncer en general, ¿no? No solamente hablando de hematológico, también hay cuando tuvimos general, aquí al oncólogo clínico, fue lo mismo, ¿no? Que existen inclusive ya niveles de contaminantes clasificados para oncogénicos y así como también algunos trabajos, ¿no? O gente que trabaja en ciertas cosas pueden tener ese factor de riesgo para desarrollarlo. Sí, claro. O sea, ahorita que sube una plataforma y, o sea, no sé qué hagan ahí, pues, pero me imagino que están en contacto, muchas cosas. Sí, he tenido pacientes que el común denominador es eso, que trabajan en plataforma, o que cerca de sus domicilios tienen sembradillos, ¿no? Y pues están los fertilizantes. Sí, porque también exactamente el fertilizante, ¿no? Así Ajá. es. Lo que está en el campo y que llevan mucho tiempo de exposición con este tipo de pues, solventes, ¿no? Sí. O qué sería productos, básicamente. Sí, claro. Entonces yo creo que eso pudiera ser ahí como factores de riesgo para este tipo de enfermedades, ¿no? Porque sí, o sea, hay mucho cáncer. O sea, en la institución, por ejemplo, todos los días, pues, pero no sé, 1 o 2 por semana de casos nuevos. Sí, claro. Sí lo hay. Nuevas ¿no? incidencias. Así sí, nuevas incidencias, exacto. Y están los que ya están diagnosticados y demás. Sí, claro. ¿Y qué pasa con el bueno, eso es en cuanto hablando de la leucemia, Ajá. ¿no? Y en cuanto al linfoma de Hodgkin, bueno, que hay dos, ¿no? El linfoma Hodgkin. Hodgkin y no Hodgkin. Ocurre algo parecido, o sea, los factores de riesgo van a ser bien parecidos, todos estos que ya platicamos, y resulta que los síntomas a veces pueden ser bien parecidos a los de la leucemia, pero con un poquito más de tiempo. O sea, las leucemias, como hablábamos, en 2 semanas, ¡pum! Se prende, ¿no? Y ajá, hablando de las agudas. Y los linfomas, quizá no en 2 semanas, pero 2 meses, 3 meses con estos síntomas. Y bien común, ganglios, ¿no? O sea, los linfomas, recordemos que pues, es un cáncer del tejido linfático, pero casi siempre más es en los ganglios linfáticos, aunque puede ser en cualquier parte del cuerpo. Y se van a presentar con bolas, con bolitas, ¿no? Bolitas. Una manifestación muy, muy frecuente en cuello, ¿no? Exactamente. Estos ganglios no duelen. Si un ganglio duele, casi siempre va a ser reactivo a alguna infección o algo, ¿no? Viral, algo, bacteriano. Exacto, viral, bacteriano, ¿no? Ajá. Pero un ganglio que no duele y que a lo mejor tiene consistencia muy pétrea, que además se acompaña pues, de los síntomas que hablamos de fiebre, sudoraciones profusas, pérdida de peso. Entonces, exactamente, persistente. Hay que sospechar en un linfoma y la única forma de saberlo pues es con biopsia, ¿no? Importante que sea una biopsia excisional, ¿no? Una biopsia excisional para ver qué linfoma es, porque como bien comentábamos, está el linfoma de Hodgkin, que es como un 10% de los casos, y un linfoma no Hodgkin, que es el 90%, ¿no? Pero hablando de los linfomas no Hodgkin, la última revisión de la OMS eran 54 subtipos, hay un montón, ¿no? Entonces la única forma de saber cuál pues es con biopsia y con otros exámenes como la inmunistoquímica, que nos va a decir es este subtipo, ¿no? El nombre y apellido. Exacto, nombre y apellido. Estamos buscando. Exactamente, sí. Entonces igual, siempre, a ver, estos son los síntomas de alarma, y si tienes alguna bolita, una valoración, pues para biopsiarlo y diagnosticarlo en etapas tempranas, ¿no? Porque pues estos... Sí, porque fíjate que es muy frecuente que a la gente le sale una bolita y lo dejan pasar. Ajá. Y ya después ya tienen 2. Ajá. Y como que preocupa, porque sí me preocupó, pero dije, al ratito se me quita, Ajá. ¿no? Entonces sí creo que también el tiempo de que transcurre para que salgan más lesiones, como más ganglios, Ajá. es muy importante también, ¿no? Sí. Fíjate que, por ejemplo, hay hablando de linfomas, pues, tenemos los linfomas agresivos y los indolentes o de crecimiento muy lento. Estos últimos a veces pueden pasar, como bien comentabas, años, 2 años, 3 años, que el paciente notaba una bolita que no le daba ningún síntoma más que la pura bolita y lo dejamos pasar uh-huh. y después ya tengo otra acá, y ya cuando hacemos el diagnóstico como tal mediante biopsia y tomamos exámenes de extensión, una tomografía, vemos que está lleno por todos lados, ¿no? Retroperitoneales, mediastinales, exactamente, ¿no? Como no se pueden palpar, pues ni nos dimos cuenta nunca, ¿no? Entonces siempre, pues no, o sea, si tenemos un ganglio que no nos duele y que ya es más de 1 mes de aparición y no se quita, digo, no es que sea linfoma en automático, pero a ver, hay que ver qué está pasando, ¿no?
y más si tenemos algún síntoma. Entonces, no dejarlo pasar por alto. Así es. Sí, porque también hace 4 días vino una señora que vino, ella vino, no me acuerdo cuál fue el chequeo, pero vino por una causa X y de cosas, fíjese que tengo una bolita aquí. Y tú, ¿cómo que tiene una bolita aquí? Y ya me salió otra por acá y acá, vino porque se puso los lentes y ya pensó que al ponerse los lentes le estaba lastimando y entonces se secó y dijo, ya me salió una bolita por los lentes. Y entonces le checo y no, pues sí tenía 2 ganglios chiquititos aquí, como en la zona pétrea, pero también tengo otros acá, mire doctor, y empezó ahí, yo, no manches, como que tienes más, ¿no? Sí. Y entonces claro que de primera impresión es como que yo, alarma, ¿no? Me espanto y le digo, ¿cuánto tiempo tiene? No, pues ya tiene mucho tiempo. Y yo, ¿pero cuánto tiempo tiene? ¿No? ¿Ya ha perdido de peso? Pues sí he bajado, ya sabes, y como que igual te sacan de contexto. Pero como bien comentas, hay gente que de repente comienza con un ejercicio de alimentación, de ejercicio, y por eso está bajando de peso. Bueno, el cuento es que al final del día creo que el abordaje de los síntomas de los ganglios linfáticos lleva también un proceso, ¿no? Que es la temporalidad, la consistencia, si están duros, si están pétreos, si son móviles, si no son móviles, el tamaño inclusive también importa mucho, claro. y si duele o no duele, ¿no? Creo que, y si hay extensión de esto, ¿no? Que casi siempre la malignidad va acompañado cuando siempre va a haber una extensión de la enfermedad, ¿no? O sea, que salen y que no duelen, ¿no? Exactamente. O sea, obviamente sí, el tiempo también es bien importante. Si tiene un crecimiento bien rápido, esto nos habla de la agresividad de los linfomas, ¿no? Y en estos casos el tiempo es bien importante y no dejarlo pasar. Si el crecimiento es muy lento, pues bueno, muy posiblemente se trate de un linfoma de bajo grado. No quiere decir que no requiera la atención, pero en cuanto a pronóstico, pues es muy diferente, ¿no? Sí, porque también de esta paciente, pues ya se hizo sus estudios y todo, la mandé a hacer ultrasonido como para ver si había más extensión, y no, pues ya resultó que se había aplicado la vacuna ahorita del sarampión, hace 15 días, y dije, pues ya el contexto cambió, ¿no? Parecía que eran unos ganglios reactivos ante la aplicación de la vacuna, ¿no? Y bueno, ya le encontramos que tenía bocio también, o sea, se derivó de muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces ya vienen por una cosa y sale otro contexto aparte. Y otro, es una trabajadora aquí, una doctora, que me dijo igual, doctor, es que esta bolita nunca se me ha quitado. Y yo, como que ya sabes que a mí siempre que me dicen ganglios, como que qué onda, ¿no? Y yo, ¿cuánto tiempo? No, tiene como 2 años. Y dije, bueno, ya 2 años no. Sí, o sea, ya te hubieses muerto. Sí, ¿no? O sea, si fuera un linfoma agresivo, no espera. O sea, esos son en 1 mes, 2 meses. Sí, siempre les digo, no, eso es cáncer sobre el SIDA, les digo. Sí. Para asustarlos, pero no, resultó que probablemente haya sido alguna enfermedad parasitaria, porque después tienen gatitos, ¿no? Y después se inocula por toxoplasmosis o cosas así, y ya dimos tratamiento y le mejoró mucho, ¿no? Pero sí, que es de alarmarse, ¿no? En general, la población, que los ganglios, como pueden ser muy indolentes, o no tienen nada en trasfondo, pero como pueden ser algo, pues sí, de mucho cuidado y una enfermedad relacionada al cáncer del tejido linfoide. Sí, ¿no? claro. Y sí, también la mayoría de las adenopatías de los ganglios grandes van a ser secundaria a otra cosa, ¿no? Infecciones, vacunas, otras causas, ¿no? Realmente una adenopatía que resulte en un linfoma van a ser la minoría de los casos, pero siempre pues no dejarlo pasar. Entonces aquí los puntos serían una adenopatía que aparte nos esté dando síntomas anormales, como la fiebre, sudoraciones y eso, inmediatamente no dejarlo pasar, realizar el abordaje y lo indispensable, principal, biopsia, ¿no? Sí, que es sacar el ganglio. Exacto, sacar el ganglio. No tomarlo con una aguja, porque también es una muy mala práctica que existe con unos médicos que no voy a mencionar nombres, pero que se llama... No, sí, o sea, a veces sí me llegan a la consulta con una BAF y es como que, no, pues mejor nadota, o sea, eso no me sirve. Así es, tú sabes quién eres. Regresando, sabes quién eres. O una truco, digo, hay ocasiones en que por el sitio es muy complicado realizar una biopsia excisional y pues está bien, una trucut, ¿no? Pero casi lo siempre, ideal es exacto, lo mejor es siempre quitar el ganglio. Y la mayoría de las principales zonas afectadas casi siempre van a ser cervicales. En cuello. Entonces yo creo que aquí en cuello pues, o sea, está muy accesible como para quitar un ganglio completo y analizarlo en la totalidad. Entonces, en el caso de linfomas, sí dependemos en gran parte de los patólogos, de un buen patólogo, y sobre todo de la inmunistoquímica, ¿no? Como decíamos, entrenado, decía mi maestro. Un hematopatólogo, que sería lo ideal, para ponerle nombre y apellido, porque quizá hoy por hoy el tratamiento pueda que sea el mismo,
pero el pronóstico va a ser muy diferente dependiendo de qué subtipo de linfoma sea. Sí, claro, porque el tratamiento, pues creo de base, ahí sí es tratamiento con quimioterapia. Con quimioterapia, sí. También depende mucho de la etapa clínica, ¿no? Si estamos en etapas muy tempranas localizada, a veces pura radioterapia, o a veces quimio, poquitos ciclos y consolidar con radioterapia. A diferencia de que si estamos en etapa 3 o 4, pues ahí sí es quimioterapia. O sea, ahí sí, la radioterapia, pues a menos que fuera paliativo, pero los linfomas, pues sí es quimioterapia. Sí, ya es otro contexto completamente. Digo, ya que entramos como a la parte de lo que estás hablando, del hemato pues maligna, ¿no? Ajá. Que hasta ahorita estuvimos en hemato benigna, que justamente es todo el proceso de las anemias. Ajá. Y demás. Y ya en la hemato maligna, pues es la parte de la especialidad que como que sí, ya no gusta tanto, pero... Es la más desgastante emocionalmente, fíjate. Así es, para todos, ¿no? Sí, para todos, para el propio paciente, ni se diga, para los acompañantes, los cuidadores, incluso para los médicos, a pesar de que lo vemos todos los días, siempre llega a ser muy desgastante, ¿no? O sea, cabeza, a ver cómo le podemos hacer para esto, y hay veces como que tratamos de hacer todo bien, pero son enfermedades pues agresivas, saber que a veces no podemos lograrlo, y sí llega un punto en el que podemos sentirnos abrumados, cansados de esta parte, hasta frustrado, ¿no? De que no das con el manejo más adecuado, sí. Y la evolución no es la deseada, ¿no? Sí, claro. Que también siempre preocupa con todos los pacientes. Y también otra enfermedad de cáncer en los adultos es el mieloma, que ya también lo estuviste mencionando, ¿no? Yo siempre digo que de Johann Sebastian, ¿no? Ajá, Johann Sebastian. Digo, como un personaje para que se tenga la referencia, que tuvo mieloma múltiple, ¿no? Y que también ahí el contexto platicabas que es un cáncer completamente diferente, ¿no? Pero que también da en adultos. Sí, o sea, ese cáncer es particularmente... Bueno, fíjate que la literatura dice, sí, 67 años es la mediana de edad. Ahí en México, yo tengo un paciente de 39 años y también allá en Guadalajara, 38, 40... O sea, nuestra población mexicana, algo tenemos, quizá nuestra genética, que muchos cánceres que la literatura te dice que son en edades más avanzadas, aquí en México bien temprano, o sea, 39 años es el paciente más joven ahorita, pero la mediana quizá 45, 50 años, o sea, son pacientes muy jóvenes. 39 ya ando llegando, ya me voy a preocupar ahora como estos de 25. No, hombre, y pues sí, el mieloma, pues saber que es un cáncer derivado de las células plasmáticas, ¿no? Y que nos da mucha comorbilidad, o sea, mucha lesión renal aguda, a veces crónica, o sea, el paciente puede quedar en sustitución renal ocasionado por el mieloma múltiple. Por la misma enfermedad, ¿no? Trabajamos mucho de la mano con neurocirujanos o con traumatólogos por las lesiones osteolíticas que nos dan justamente. Hay veces que pueden hacer fractura de cuerpos vertebrales, ¿no? Entonces, ataca mucho el hueso, ¿no? Básicamente. Ataca muchísimo hueso, ¿no? Entonces, mieloma múltiple, aparte de ser el cáncer de la sangre, daña riñón y daña hueso. Entonces, ahora sí que pues es tratarlo para evitar que estas complicaciones se manifiesten, ¿no? Y que se complique, porque después dañan la médula. Sí, claro. Y después quedan con lesiones pues muy importantes, ¿no? Sí, claro. De una paraplegia, ¿no? Sí, claro. Entonces, de hecho, muchos pacientes de mieloma debutan precisamente con presión medular, ¿no? Porque hay una fractura posiblemente y inicialmente llegan con un traumatólogo, con un neurocirujano, o a veces desde primer nivel los médicos familiares, o sea, su motivo de consulta, dolor lumbar. Pues ahí va su AINE, su paracetamol. Y es que está pasado de peso. Exacto, ¿no? Y siempre es como que, bueno, todo paciente adulto mayor, o en este caso no tan mayores, pero con cuando dijeron, pásale, señor. ya sé, no. O sea, todo paciente con dolor óseo, sobre todo lumbar o en arcos costales, pero con dolor óseo, hay que tomar una biometría, ¿no? Si ya en la biometría tiene anemia, no es que sea mieloma, pero bueno, a ver, hay que enfocarnos en ver si no tuviera anemia, ¿no? ¿Qué procedería? Pues a lo mejor ver cómo está el calcio, que en pacientes con mieloma puede estar elevado, ver cómo están las proteínas totales, que en mieloma sí o sí van a estar elevadas, a expensas de las globulinas. Entonces, si tenemos esto como que, bueno, puede que sea mieloma y hay que, a ver hay que seguir investigando. Hay que seguir investigando, ¿no? Es que el tema también, como comentas, del mieloma y que la manifestación, como estás diciendo, es en personas cada vez más jóvenes. Y a mí me pasa también que
platicando de los residentes que a veces llegan los pacientes y que es que vino por X cosa y tuvo una fractura y no sé qué, y empiezas a ver el contexto. Yo siempre digo, ¿por qué nunca se fijan en las proteínas, no? Yo siempre hay que ver proteínas porque hay un montón de enfermedades derivadas de las proteínas, ¿no? Y ese es un tema que la gente no le gusta ver o no se pide de muy frecuencia, las PFH, más que para ver si no tiene las bilirrubinas muy elevadas. Y las pruebas de función hepática dan resto de información, a como una biometría hemática que parece que nada más dan 2 parámetros, pero no, las proteínas son algo muy importante. Sí, claro. Y también el mieloma, como comentas, tiene como un contexto un poquito, sí, más de complejidad de hacer un diagnóstico. O sea, no es como anemia, anemia. O lo que estás diciendo, el linfoma, los ganglios, o la leucemia y los linfos muy elevados. Como que el mieloma sí cuesta un poco más trabajo integrar todo, ¿no? Sí, claro, porque a veces no tenemos como algo tan característico, ¿no? O sea, a veces en la biometría, pues un poquito de anemia nada más, el dolor óseo. Y son cosas como muy inespecíficas. Exacto, muy inespecíficas, ¿no? Que bien puede ser por sobrepeso, el dolor óseo, la anemia, pues sí tiene comorbilidades, porque por la edad ya pueden tener ciertas enfermedades crónicas. Entonces, como que sí es un poquito más difícil hacer un diagnóstico o sospechar en él, ¿no? Entonces, siempre es como que pensar en CRAB, en el acrónimo CRAB, de hipercalcemia, lesión renal, anemia y bone de huesos, dolor óseo. Para poder integrar un poquito más, ¿no? y sospecharlo, sobre todo sospecharlo. Más vale, pues bueno, verlo y que no sea. Claro. Porque lamentablemente la mayoría de nuestros pacientes con mieloma múltiple ya pasaron por varios médicos y ya alguien se le ocurrió pedir proteínas y estaban en 15 las proteínas, ¿no? Es lo que te digo, y nunca las vieron, ¿no? Y a veces el diagnóstico te está brincando, ¿no? Exactamente, sí. Y ya nos llegan muchas veces en camilla de que ya no pueden deambular por la compresión medular, o peor con fracturas, o llegan con creatina. En alguna ocasión de residente me tocó que era un paciente que estaba en diálisis peritoneal, creo, y nadie vio las proteínas. Y esa enfermedad renal crónica, pues era por un mieloma múltiple. Entonces, digo, ya quedó crónico, pero pues siempre fue un mieloma, ¿no? Sí, y nunca se dieron cuenta. Lo trataban como que, es renal. Es renal, exacto. Fin. Exactamente. Sí, se pasa por alto muchas veces la enfermedad. Sí. Por eso, yo creo que también por eso es un poquito más complejo hacer su diagnóstico de una manera un poco temprana. Aparte que nunca llega con nosotros, bueno, ni con interna ni con hemato. Sí, ¿no? Como bien comentas, siempre llegan por fracturas o lesiones y terminan con neurocirugía, con el traumatólogo, y no es por tirarles, pero como que no inician ese protocolo de estudio. Sí, ¿no? Claro, No todos, no todos, exacto, pero muchas veces se dan puros analgésicos. Y sin siquiera tenemos una biometría, pues mucho menos unas proteínas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya cuando no ceden los dolores, es como, bueno, vamos viendo cómo está lo demás. Y ya, sí, lamentablemente, a diferencia de las leucemias, que se pueden diagnosticar quizá en formas más tempranas por la agresividad o agudeza de los síntomas, en el mieloma, pues un poquito más crónico, pero pues ya cuando nos llega... Es menos florido el cuadro. Es menos florido el cuadro, justo. Entonces, ya cuando lo vemos, pues ya tiene un montón de meses y muchas veces ya quedan con la enfermedad renal crónica o fracturados, exactamente. Entonces ahí, damos tratamiento para el mieloma, pero quizá el riñón ya no podamos rescatarlo, ¿no? Sí, si ya está fracturado y ya tiene compresión de la médula espinal. Pues, sí, ya es muy difícil, ¿no? Y aparte que digo que el suplemento ahí del calcio también va muy de la mano, ¿no? A veces, en cuanto al tratamiento, ¿no? Sí, claro. Y a veces recuperar el hueso es... Híjole. No, pues, si ya tiene las lesiones osteolíticas, más bien es evitar que siga apareciendo nuevas lesiones, ¿no? Entonces sí hay que darle pues bifosfonatos, hay que suplementos de calcio, pero si ya está el daño establecido... y al final del día también el tratamiento es quimioterapia, ¿no? En este caso. Al final de cuentas, fíjate que sí, yo creo que toda la medicina pues va evolucionando y nuevos medicamentos, pero quizá en la hemato el mieloma es de las enfermedades que más avances ha habido. Antes, hasta hace unos 10, 15 años, se hablaba de que el mieloma era incurable. Digo, sigue considerándose incurable. Ajá. Pero anteriormente la expectativa de vida era de 2, 3 años. Actualmente, con los nuevos tratamientos, quimioterapia o inmunoterapia, que son anticuerpos monoclonales, la expectativa de vida es mucho más grande. O sea, hoy por hoy hay pacientes hasta de 11 años, 15 años con mieloma con su tratamiento. Y ahí están, exacto. Entonces aquí la clave es hacer diagnósticos tempranos, sospecharla
Claro. Y pues para hacer una intervención un poquito más pronta, ¿no? Y evitar, como comentas, que tenga la progresión de la enfermedad y una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, claro. En ese contexto. Bien. No, pues yo creo que sí abarcamos bastante, ¿no? Digo, bastante temas, de la hematología, desde lo que platicabas, digo, que queda platicar ahí la de la coagulación, que también es un tema, híjole, para rascarle extremo y muy importante. ¿Y cuál otro grupo nos faltó? ¿Hemato qué? Transfusión, pero es como que... Bueno, sí, del laboratorio. Sí, es que fíjate que sí, o sea, yo creo que pocas personas nos gusta el banco de sangre, que sí es muy importante, digo que no, pues es una parte bien importante de los servicios del hospital, pero... Sí, es como que algo muy leve, o sea, ¿no? Exacto. Yo creo que sí, nuestro pan de todos los días, aparte de anemias y trombocitopenias, coagulación, ni se diga. Sí, todo lo que es de trombosis. Exactamente, ¿no? O sea, ahorita 1 de cada 4 personas fallecen de eventos trombóticos, infartos de corazón, del cerebro, en las piernas, sí, o sea, el pulmón. Entonces, y no es que todo vaya a ser una trombofilia, pero bueno, es una parte muy importante, es pues estar viendo pues esa parte, ¿no? De la anticoagulación. Sí. Digo que ahí una de las enfermedades de mayor frecuencia que también aquí en Tabasco hay es la hemofilia, ¿no? Y sí, aquí hay un montón de pacientes ahí también hay que platicar esa parte de la hemofilia, pues ya nos quedamos ahí muy cortos de tiempo, pero bueno, yo creo que nos quedaríamos para otro capítulo más. Y bueno, pues ya como para ir terminando y cerrando pues el tema, evidentemente pues ya se dieron cuenta de la gran variedad de la hematología, quienes no conocían que platicamos de una manera, yo creo que extrema, superficial, ¿no? Podemos decir de todo un poco, porque como ya mencionamos, todas las trombofilias son un poco muy importantes, y pues saber que la hematología es un grupo tan grande y tan variado, como mencionas, lo benigno, lo trombótico, la malignidad, que dentro de la malignidad igual no platicamos otras, pero estas son como las enfermedades de mayor frecuencia, y pues bueno, para que se vayan dando ahí más o menos una idea, esperemos que se haya sido de su agrado. Espero que nadie de ustedes se haya identificado, porque es que esos cabrones siempre que traigo un invitado terminan de que, no manches, yo también sentí esta bolita. No, están en la edad, 25, 26 años. Y mi mamá y no sé qué, ¿no? Entonces ojalá y no, porque ojalá y sea nada más una anemia no tradicional, benigna, porque lo demás sí está rudo, pero bueno, es un trabajo sucio, pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? Alguien lo tiene que hacer, sí. Es que ya ni quisiera, ¿no? Con que, ay Dios, ya no quiero, pero pues... Ni modo. Entonces sí, para llevar a casa, creo un mensaje muy importante de las anemias, que pues no todas las anemias se tratan igual, ya dijimos que hay por deficiencia de hierro, que inclusive es pregunta de NAR, no sé si ya sigue siendo pregunta de NAR. Sí, sigue siendo. Lo que yo le digo a los resis, de lo único que tienes que saber de hemato, anemia ferropénica. Sí, claro. Y sí viene megaloblástica igual. ¿Sí? Yo recuerdo en algún momento que sí me vino por deficiencia de folatos, ¿no? Y que hay, es que está la que es por factor intrínseco, y que es relacionada igual por enfermedad tiroidea autoinmunitaria. Ahí por ahí yo recuerdo, ¿no? Pero bueno, y que sí, no todas llevan hierro. Entonces llevan hierro. No todas van a llevar también ácido fólico, vitamina B12. No todas son buenas, también hay anemias malas, por así mencionarlas, o relacionadas a lo que estamos diciendo, a las leucemias, al cáncer, el mieloma, que son enfermedades de malignidad. Y siempre el contexto va a ser buscar la causa, no tratar la anemia per se. Sí, ¿no? La anemia como tal no es una enfermedad, siempre decimos, es una manifestación de algo más. De algo, efectivamente. O sea, ¿no? Exactamente. Y hay que buscarlo y no quedarnos con eso y nos estén dando eritropoyetina, porque no es el contexto a todos, como hay que investigarle, ¿no? Sí, así como el contexto de las plaquetas, que las plaquetas también tienen un contexto enorme, no todas se van a transfundir, también hay que buscarle su causa secundaria, con lo que ya se ha mencionado. Y bueno, no hablar de las leucemias y linfomas, que yo creo que ese tema es súper complejo también. No, sí. Pero cuando detecten, pues lo primero que hay que hacer es con un hematólogo de confianza, como dijo Chabelo, ¿no? Un hematólogo. Mucho ojo. Pero hematólogos certificados, por favor, porque después hay charlatán. No, hematólogos de verdad, del Centro Médico de Guadalajara. No te promoción, ¿no? Sí, da promoción. Que es el mejor. Aunque se ardan los... No es cierto. Todos los hematólogos en general son muy buenas escuelas en México. Y bueno, ya saben, aquí está el doctor Samuel Hernández para que quienes gusten por ahí visitarlos, si es que les haya agradado este tema. ¿Tú dónde es que te encuentras tu consultorio ahí para que mandes el mensajito? Está aquí por la Deportiva, se llama Femédica. Femédica. Ahí estamos por las mañanas, de 8, 9 de la mañana.
Hasta que se pueda. Hasta que se pueda, ¿no? Ahí estamos. Ok, sí, y das consulta todos los días, de lunes a viernes. De lunes a sábado. De lunes a sábado. De lunes a sábado, es con cita previa. ¿Y cuáles son tus números ahí para que los pongamos? Es 99 32 32 91 04. O si lo ponen en Facebook, Dr. Samuel Hernández, hematólogo en Villahermosa, ahí voy a aparecer. Y obviamente diagnóstico de anemias, leucemias, mielomas, seguimientos, hemofilias, aspirado de médulas óseas, ¿no? Todo eso, básicamente toda la consulta que se ocupa, internamientos médicos, exacto. En todos los hospitales. La super promoción, ¿no? Y bueno, nuevamente acudan con médicos certificados y de calidad, ¿sale? Y bueno, muchas gracias a todos. Creo que finalizamos este episodio del primero del año y seguiremos viendo con Medicina Interna con Amores. Y muchas gracias, Samuel. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.